Hola a todos, soy Soli, bienvenidos a Mira Cine en Minutos. Hoy veremos la película Trolls 3 Band Together. En estas fiestas, prepárate para una reunión familiar de trolls llena de acción, llena de estrellas y con los colores del arco iris como ninguna otra, ya que Anna Kendrick y Justin Timberlake regresan para el nuevo capítulo de la exitosa franquicia musical de DreamWorks Animation Trolls Band Together. En un mundo vibrante y colorido donde los ritmos de la música y las emociones van de la mano, se encontraba el grupo Brosson a punto de desatar una tormenta musical antes de la era de los trolls. El tiempo avanzaba inexorablemente, marcando solo un minuto hasta el inicio del espectáculo. Baby Branch, con su inocencia y energía característica, se dirigía confiado hacia la multitud expectante. John Dory, cuyo entusiasmo podía iluminar incluso el lugar más oscuro, proclamaba con una convicción inquebrantable que esa noche Brosson haría historia de boy band. Mientras tanto, Spruce, en una muestra de disciplina y dedicación, ejecutaba una serie de flexiones. John Dory, con un toque de humor, le instaba a realizar 100 más antes del espectáculo, como si los músculos de Spruce pudieran de alguna manera garantizar el éxito de la noche. Clay, siempre cuestionando las normas, inquiría sobre la necesidad de continuar usando los Thunderpants, a lo que John Dory respondía que era simplemente porque añadían un toque divertido al conjunto. En medio de esta mezcla de nerviosismo y risas, Floyd intentaba infundir algo de calma en John Dory, quien se encontraba sumido en un mar de estrés. John Dory admitía su nerviosismo, consciente de que esa noche era el comienzo de una gira crucial, con la promesa de alcanzar una armonía familiar perfecta, una que incluso podría romper diamantes. La tensión aumentaba y Floyd no podía evitar notar cómo este estado afectaba a Baby Branch. A medida que se acercaba el momento de subir al escenario, Floyd intentaba tranquilizar a Branch, recordándole que el nerviosismo antes de un espectáculo era normal y que debería pensar en la fuerte conexión con sus hermanos. Branch, sin embargo, expresaba sus dudas, consciente de que nadie había logrado antes una armonía familiar perfecta. John Dory insistía en que debían ser perfectos, estableciendo un estándar casi inalcanzable. Finalmente, el momento llegaba. Con una cuenta regresiva de 10 segundos resonando en sus oídos, John Dory les urgía a seguir su liderazgo. La pregunta de qué pasaría si fallaban flotaba en el aire, pero John Dory los tranquilizaba, asegurando que simplemente debían seguir su ejemplo para evitar el fracaso. Brosson salía al escenario bajo una ovación estruendosa. La canción perfecta comenzaba y todo parecía ir según lo planeado. Los hermanos comenzaban a brillar en armonía, una visión casi mágica, hasta que un pequeño desequilibrio rompía su formación. Clay, Spruce, Floyd y John Dory caían en un montón desordenado. Branch, abrumado por la culpa, se lamentaba creyendo haber arruinado todo. Tras el concierto, el ambiente entre los hermanos era tenso. John Dory, Spruce y Clay discutían acaloradamente. John Dory afirmaba que no habían seguido su ejemplo, pero Spruce lo confrontaba, cuestionando su liderazgo. La discusión escalaba hasta que Spruce declaraba su intención de irse, llevándose consigo sus preciados abdominales y una despedida poco convencional con los Thunderpants, volando en el aire. Clay apoyaba a Spruce, ya cansado de la búsqueda de la perfección. John Dory, incapaz de aceptar la discordia, anunciaba su renuncia y se alejaba en solitario, dejando atrás a su grupo. Spruce y Clay también se marchaban, y Floyd, desesperado, intentaba detenerlos sin éxito. Branch se quedaba solo, sumido en la culpa y la tristeza. Floyd, reconociendo que también debía partir, dejaba a Branch en compañía de su abuela, entregándole su chaleco de hojas como símbolo de unión. Branch, con una promesa de reconstrucción futura, se despedía de sus hermanos con una mirada llena de esperanza y determinación. Avanzando a la línea de tiempo actual, Branch se encontraba sumido en sus recuerdos, escuchando la canción Perfect. Poppy, interrumpiendo sus reflexiones, se sorprendía al descubrir a Branch en ese estado nostálgico. Branch, tomado por sorpresa, se disculpaba rápidamente, mencionando que extrañaba a su abuela. Poppy, con su habitual entusiasmo, declaraba su amor por Brosson, dejando a Branch ligeramente desconcertado, pero cuidadosamente ocultando la verdadera razón detrás de su melancolía. Juntos, la pareja se dirigía hacia un evento alegre y esperado, la boda de Bridget y King Gristle Jr. En un escenario de celebración, Poppy asistía a Bridget en los preparativos, junto con Sarin y Chenille, creando un ambiente lleno de risas y alegría. Bridget, siempre radiante, entraba en la ceremonia con globos con forma de nubes flotando hacia su futuro esposo. Esta entrada, tan única y encantadora, reflejaba la esencia misma de Bridget. Poppy, conmovedora en su afecto, afirmaba que Bridget era como una hermana para ella. La ceremonia estaba llena de momentos mágicos, incluyendo la sorpresa de los globos que revelaban a Bridget en un mono blanco y patines, una visión casi angelical que hacía que Gristle comentara con admiración y amor. Justo cuando todo parecía estar yendo perfectamente, la ceremonia era abruptamente interrumpida. La causa de esta interrupción no era otra que la aparición de John Dory, quien había regresado después de un largo exilio de 20 años. La sorpresa llenaba el aire
al revelarse que era el hermano perdido de Branch. Branch, enfrentado a su pasado de repente, negaba tener un hermano, recordando el dolor de haber sido abandonado hace tanto tiempo. Poppy, junto con el resto de los invitados, se quedaba atónita al descubrir que Branch era el baby Branch de su banda favorita Brosson. En un giro inesperado de eventos, la boda de Bridget y Grisel se veía sumergida en un mar de emociones y revelaciones. Mientras King Peppy lidiaba con sus propios nervios frente a los familiares desconocidos, Grisel comenzaba a cuestionar la interrupción de su propia boda, aunque Bridget, con su eterno optimismo, quería que el evento continuara, intrigada por las revelaciones que se desvelaban. En el centro de esta conmoción se encontraba Branch, cuyo pasado como BTB en Brosson era revelado, una identidad que había mantenido oculta incluso de Poppy. Su transformación desde los días en que llevaba anteojos y pañales hasta el presente era tan radical que Poppy nunca lo había reconocido. Con un toque de nostalgia y humor, Branch recordaba su falsete de oro, pero aseguraba que todo eso pertenecía al pasado. Con una nota de amargura, afirmaba que Brosson dejó de ser su familia cuando todos se marcharon. La aparición de John Dory, proclamando su regreso, añadía más leña al fuego. Aunque afirmaba que ya había vuelto, no encontró a nadie y no sabía que Branch estaba vivo hasta los eventos de Trolls World Tour. Branch, escéptico, acusaba a John Dory de estar allí solo por necesidad. Poppy, tratando de mediar, escuchaba mientras John Dory intentaba ser escuchado. La historia de John Dory era digna de una película. Había recibido una carta de Floyd, atrapado por las superestrellas Velvet y Banner. John Dory había viajado a Mount Regis y se encontró con Floyd, quien nunca esperó volver a ver a ninguno de sus hermanos, pero la misión de rescate falló, ya que Floyd estaba atrapado en una botella de diamante que solo podía ser rota por la Perfect Family Harmony. Branch, al oír esta historia, no mostraba impresión alguna. Consideraba que este era un capítulo cerrado de su vida, recordando cómo ese mismo objetivo había llevado a la disolución de Brosson. Poppy, sin embargo, mantenía la esperanza, sugiriendo que todavía estaban a tiempo de ayudar. King Peppy observaba la escena con nerviosismo, mientras Poppy soñaba en voz alta sobre cómo sería tener una hermana y cómo haría cualquier cosa por salvarla de una situación similar. Branch admitía que, de tener que salvar a alguno de sus hermanos, Floyd sería su primera opción, aunque el destino del resto era incierto. Mientras Poppy se aferraba a la posibilidad de un sí implícito, la llegada de su transporte lo sacaba de su ensueño. Grisel, impaciente, expresaba su deseo de finalmente casarse con Bridget. La boda se realizaba y el trío de Trolls partía, dejando a Bridget y Grisel en su luna de miel. Mientras tanto, Velvet y Banner disfrutaban de los reflectores en una entrevista. Se elogiaban mutuamente, hablando de su meteórico ascenso a la fama en solo 2 meses y su nominación al premio Lifetime. Pero detrás de esa fachada de éxito y talento, la realidad era otra. En su cabina de grabación, se revelaba que carecían de habilidad vocal genuina. Al salir de la cabina, Velvet y Banner se mostraban despiadados, ordenando a su asistente Cream que se parara en una esquina. Velvet le robaba el talento a Floyd, quien bromeaba diciendo que apenas le quedaba talento para una alarma navideña o una versión única del himno nacional. Velvet, rociándose con el talento de Floyd, comenzaba a cantar perfectamente, convencida de que estaban a punto de alcanzar todo lo que creían merecer. Banner, sin embargo, mostraba preocupación al señalar a Floyd, quien se debilitaba cada vez más. La situación se complicaba aún más al revelarse que la carta de Floyd era en realidad un cebo de Velvet, quien planeaba atraer y capturar a todo Brosson. Con planes de comprar yates a juego, Velvet y Banner se alejaban, dejando atrás a un Floyd debilitado y a Cream tocando el ukulele, una imagen que contrastaba dramáticamente con la ostentosa vida de las superestrellas. La tensión entre el pasado y el presente, la fama y la familia, se tejía en un tapiz de emociones y decisiones difíciles. Branch, atrapado entre su deseo de dejar atrás su pasado como BTB y la necesidad de enfrentar las consecuencias de aquellos días, se encontraba en una encrucijada. La idea de reunir a Brosson, una vez un sueño desvanecido, ahora parecía una posibilidad real, aunque llena de incertidumbre y viejos rencores. Mientras Poppy y Branch debatían sobre el siguiente paso a seguir, el mundo a su alrededor seguía girando, con Velvet y Banner disfrutando de su éxito fabricado y Floyd atrapado en su prisión de diamante, un recordatorio de lo que la verdadera armonía familiar podría lograr y de lo lejos que habían caído desde esos días dorados. La aventura de Branch y sus amigos se tornaba cada vez más pintoresca y desafiante. Al salir de la ciudad de Bergen, Branch anunciaba con un tono ceremonioso el comienzo de la operación Armonía Familiar. En un giro cómico, Tiny, con un aire de madurez inesperada, se autoinvitaba como conductor, presentando con orgullo su licencia de conducir, desafiando la idea de que todavía era un bebé. Branch, siempre el estratega, desplegaba su tablero de pistas, un collage de información y recuerdos de Brosson.
Poppy, distraídamente, se perdía en las imágenes de la banda con sus diversos atuendos, un recordatorio de los días más alegres y extravagantes del grupo. John Dory, con su característica confianza, desestimaba el tablero de Branch aportando su propia pista, una postal de Spruce. Branch se burlaba de la idea hasta que, para su sorpresa, lograban encontrar la isla exacta mostrada en la imagen, incluso con las palabras de la postal incluidas. En un giro inesperado y algo cómico, John Dory caía por un acantilado hacia el océano. Mientras tanto, Bridget y Grizzle disfrutaban de su luna de miel en un parque acuático, ella conduciendo una motocicleta baja, una imagen de libertad y diversión que contrastaba con la misión de Branch y compañía. En Buckeye Island, un lugar donde todos los días eran vacaciones, el trío se encontraba con la flora exuberante de la isla. Poppy, curiosa, preguntaba sobre el autor de la mayoría de las canciones de Browson, a lo que John Dory se atribuía el mérito. Durante su recorrido, Branch compartía sus experiencias con Browson y Poppy reflexionaba sobre la suerte de Branch de tener un hermano. En un momento de humor, Branch, irritado, le sugería a Poppy que se podía quedar con su hermano si tanto lo deseaba. En su búsqueda, se topaban con un isleño de Buckeye que los saludaba como compañeros escaladores, sumando a la ya colorida galería de personajes. Finalmente, encontraban a Spruce, quien había cambiado su vida radicalmente, convirtiéndose en Bruce y siendo ahora padre. Al presentar a su esposa y socia comercial, Brandy, y a sus hijos, incluido Bruce Jr., Spruce mostraba un nuevo lado de sí mismo, lejos de la imagen del músico de antaño. John Dory intentaba explicar la urgente situación de Floyd, pero Spruce perdía interés en el momento en el que se mencionaba la armonía familiar. Sin embargo, la mención de que Floyd estaba en peligro despertaba su preocupación. A pesar de su reticencia inicial, con el apoyo de Poppy y el estímulo de sus hijos, Spruce acepta unirse a la misión, después de obtener el permiso de Brandy, quien le pedía a cambio que la cubriera en su retiro de yoga para chicas el próximo mes, con una advertencia cómica sobre la conjuntivitis. De vuelta en Mount Regis, la situación se tornaba más oscura. Cream preparaba a Velvet y Banner, presentando a Velvet un nuevo atuendo supuestamente para ser batidos, solo para revelar que era para esconder a Floyd y seguir robándole el talento. La preocupación por la vida de Floyd se hacía patente y Banner, por primera vez, mostraba una faceta más humana, recordando los días antes de la fama. Velvet, sin embargo, se negaba a regresar a su antigua vida, provocando un desacuerdo entre ellos. Mientras tanto, Spruce escuchaba una conversación de Velvet y Banner y reflexionaba sobre el amor de sus hijos, viendo en ellos una verdadera familia. Branch, frustrado, se daba cuenta de que John Dory y Poppy estaban utilizando su tablero de pistas, mientras Poppy encontraba una pista en la ropa interior que usaba Clay. En un momento cómico, Branch descubría los Thunder Draws y se preguntaba por qué John Dory los había guardado. La misión alcanzaba un punto crítico cuando John Dory le indicaba a Tiny Diamond, que presionara el botón Hustle. Tiny, con una mezcla de entusiasmo y seriedad, obedecía, marcando el inicio de una nueva fase en su aventura. Mientras tanto, Velvet y Banner, atrapados en su propio juego de fama y poder, enfrentaban las consecuencias de sus acciones, y su actual estatus de celebridades mostraba las complejidades de la fama y cómo ésta puede transformar a las personas. En esta etapa de su viaje, el grupo se encontraba inmerso en una odisea surrealista. Tras atravesar la dimensión Hustle, se transformaban en Hustle Men antes de aterrizar en su inusual destino, un campo de minigolf abandonado en Bergen, conocido como Hall and Fun. La incertidumbre los invadía al preguntarse si realmente habían llegado al lugar correcto, una duda que se intensificaba al confiar en un armadillo bus como su medio de transporte. Al entrar al recinto, se encontraba con un payaso aterrador que exigía saber por qué estaban invadiendo su propiedad, un encuentro que asustaba a todos excepto a Branch. Este escenario, aunque inquietante, llevaba a una revelación inesperada cuando conocían a Viva, una troll que se emocionaba al ver a otros de su especie. La intensidad de Viva hacía que Poppy se sintiera abrumada, preguntándose si así se sentían los demás al conocerla, a lo que Branch, con un toque de humor, respondía afirmativamente. A pesar de las dudas de Branch sobre encontrar a Clay en ese lugar, Viva pronto los trataba como invitados de honor, rodeados de otros Put Trolls. En un momento de comedia involuntaria, Bruce sugería que las papas fritas irían bien con una hamburguesa, causando pánico entre los trolls, ya que el término era demasiado parecido a Bergen. La aparición de Clay era un momento tenso, especialmente en su interacción evasiva con John Dory. Viva explicaba que, mientras ella se encargaba del entretenimiento, Clay prefería hacer las tareas más mundanas. Cuando Clay veía a Branch, lo molestaba, manteniendo su peculiar relación. La petición de Poppy a Clay de hacer el baile de robot oxidado era respondida con una versión actualizada y menos divertida, el robot bien engrasado.
La situación se complicaba aún más cuando explicaban a Clay el apuro de Floyd. Al igual que Spruce, su primera reacción era sugerir contactar a las autoridades, pero eventualmente se unía al grupo motivado principalmente por la gestión de los gastos. Un momento emotivo y sorprendente se producía cuando Viva reconocía la pulsera Hog Time de Poppy, que resultaba ser una reliquia de su infancia. Esta revelación llevaba al descubrimiento de que Viva era la hermana perdida de Poppy, un giro inesperado que llenaba de emoción a ambas. Mientras Poppy y Viva pasaban tiempo juntas, reconectándose a través de la música y las historias, Clay revelaba a los demás la verdadera historia detrás de la separación de los trolls. Muchos no habían logrado escapar del árbol durante el éxodo y Viva, entre otros, había regresado para luchar, quedando atrapados. Peppy, al buscar a los trolls perdidos, solo encontraba el brazalete de Viva, llevando consigo la carga de ese trauma y la culpa por no haber podido salvarlos a todos. La renuncia de Viva a abandonar su refugio en el campo de minigolf era comprensible, dado el miedo y el trauma que aún la atormentaban. A pesar de los intentos de Poppy y Branch por convencerla de unirse a ellos, Viva se negaba a dejar su zona de confort, temerosa de enfrentar el mundo exterior. La situación se tornaba aún más desesperada en Mount Regis, donde Floyd, capturado por Velvet y Banner, fingía estar muerto para evitar más abusos. Mientras tanto, Banner y Velvet, enfrentándose en la ausencia de Browson en su espectáculo, consideraban la posibilidad de ensayar y trabajar realmente en su arte, una idea que parecía ser una novedad para ellos. El viaje de Poppy, Branch y sus amigos era una mezcla de humor, aventura y descubrimientos emocionales. Cada paso en su camino revelaba más sobre su pasado, sus relaciones y los desafíos que enfrentaban. En medio de la diversión y el absurdo, yacían temas profundos como el trauma, la familia perdida y la valentía para enfrentar el pasado. A medida que el grupo se acercaba a Mount Regis, las emociones y las tensiones iban en aumento. La historia de Viva, marcada por el miedo y el trauma, era un espejo del viaje emocional que cada uno de los personajes enfrentaba a su manera. Poppy, en particular, se encontraba en una encrucijada de emociones al descubrir la existencia de una hermana que nunca supo que tenía. Su alegría inicial se veía matizada por la complejidad de las circunstancias que las habían separado. El grupo, ahora más unido que nunca, se enfrentaba a la difícil tarea de dejar atrás a Viva, quien, atrapada en sus propios miedos, no podía acompañarlos. La despedida era agridulce, con Poppy dejando atrás un álbum de recortes de sus aventuras con Bridget, una forma de compartir su vida con la hermana que acaba de encontrar. Mientras tanto, el acto de Floyd de fingir estar muerto y ser arrojado por el inodoro era un testimonio de su desesperación y astucia en un momento de extrema necesidad. Velvet y Banner, enfrentándose a la ausencia de Browson en su espectáculo, debatían sobre la idea de practicar y trabajar realmente en su arte, algo que hasta ese momento parecía haber sido secundario en la búsqueda de la fama. La aventura de los trolls se intensificaba mientras Floyd, en un acto desesperado de astucia, dejaba de fingir estar muerto en el momento preciso en el que Velvet y Banner se distraían. Sin embargo, sus gritos de ayuda pasaban desapercibidos en el caos. Velvet, implacable en su búsqueda, ordenaba a Banner perseguir a Floyd, quien, atrapado nuevamente, intentaba apelar a la humanidad de Banner, pero Banner, fácilmente manipulado por los elogios de Velvet, caía en la trampa y procedía a dar órdenes a Crimp, aún encerrado en el armario. Por otro lado, Browson se preparaba para el rescate de Floyd. En un momento de nostalgia y humor, Branch volvía a ponerse su pañal viejo y John Dory, incapaz de aceptar los cambios, criticaba todo lo que hacían, tocando viejas heridas y provocando una pelea que revelaba la realidad. Después del rescate, no tenían intención de permanecer juntos como familia. Branch, harto, ponía fin a la discusión, afirmando que ya no era el bebé que todos recordaban. La imagen que Poppy recogía del suelo revelaba el phone bunker de Branch, un lugar construido para el retorno de su familia, lo que dejaba a los hermanos mayores sorprendidos y reflexivos. En el exterior, Poppy consolaba a Branch, quien finalmente se abría sobre sus miedos y ella aseguraba que nunca lo dejaría. Decididos, Poppy, Branch y Tiny Diamond partían para salvar a Floyd sin John Dory, Clay y Spruce. Mientras tanto, Griswold y Bridget, en su peculiar luna de miel, se topaban con el Hole in Fun y eran atacados por Viva y los Put Put Rolls. La situación daba un giro cuando Viva se daba cuenta de que había cometido un error al reconocer a Bridget como la amiga de Poppy en el álbum de recortes. En el Rage Dome, la situación se complicaba. Velvet y Banner capturaban el resto de Browson y los encerraban en botellas de diamante. Poppy, Branch y los demás llegaban demasiado tarde para salvar a Floyd y veían como sus compañeros de banda eran encarcelados. Al abrir el armario, se encontraban con Crimp, quien los recibía con un abrazo. El momento culminante llegaba cuando Velvet y Banner se preparaban para entrar al domo. Branch, Poppy, Rhonda y Crimp los enfrentaban, exigiendo la liberación de Browson.
La pareja escapaba, pero eran perseguidos por los trolls y, tras un emocionante rescate, lograban liberar a John Dory y Spruce. En el clímax, mientras Velvet drenaba el último talento de Floyd, Branch recordaba las palabras de Poppy sobre la perfección y proponían seguir su ejemplo en lugar de tratar de ser perfectos. Cream, en un acto de rebelión, cortaba el sonido del micrófono de Velvet, permitiendo a Browson cantar y alcanzar la perfecta armonía familiar, lo que liberaba a todos de sus prisiones de diamante. Aunque Floyd estaba al borde de la muerte, el amor y la energía de sus hermanos le daban un último aliento de vida. Banner finalmente se daba cuenta de su error y confesaba los crímenes cometidos por él y Velvet, lo que llevaba a su arresto. La historia culminaba con los trolls regresando a Vacay Island, donde Viva se reunía con Peppy. En un giro sorprendente, aparecía Kismet y Branch, revelando que también había sido parte de su banda. Las dos boy bands unían sus voces en una celebración musical acompañadas por Viva y Poppy. Ahora, me encantaría saber tu opinión. ¿Cuál fue tu momento favorito de Trolls Band Together? ¿Hay alguna lección especial que te haya llamado la atención? Deja tus comentarios abajo y, como siempre, no olvides suscribirte a Mira Cine en Minutos para más reseñas y análisis de tus películas favoritas. Hasta la próxima.